aproximadamente. Yo represento Sí. a tres chicas, mamá e hija, Guadalupe Castillo y Fernanda Preciado, que salieron el lunes en la madrugada, y Mariana Muñiz Nieto, que permanece en el Centro Federal de Santa Marta. Los plazos son que fueron consignadas el lunes, y en el plazo de 72 horas, que vencería este domingo, la juez debe decidir sobre la situación jurídica de los 69. En el caso, por ejemplo, de Guadalupe, de Fernanda, que dice usted, salieron ya libres, ¿cuáles fueron los elementos? En el caso de los 69, a todos se les imputa ataque a la paz pública. Es un delito muy complicado porque alcanza una penalidad muy alta, de 30 años. Para que la gente que nos escucha tenga idea de qué tipo de delito es. Es un delito que se consigue inundando por sí una población, utilizando químicos en un centro urbano contra la población, y la categoría de este delito por el que se les imputa es de violencia extrema, y que esto causa un terror generalizado en nuestra sociedad. La pena puede llegar, si se comete en pandilla, como se los están achacando, hasta 30 años. Quiere decir que este delito es más grave que la mayoría de las hipótesis de homicidio. Es decir, un delito que se les imputa que puede llegar a tener penas más altas, en la mayoría de los casos, más altas que el homicidio. De ese nivel es, vamos a decir, la gravedad de lo que se les imputa, ¿no? Sí. Y bueno, particularmente ellas, ¿cuáles fueron, digamos? Ataques todos son ataques, en algunos casos son lesiones, sí, y en algunos pocos también es daño en propiedad. Es paradójico decirlo, porque de los hechos que vimos, por ejemplo, en la Avenida Juárez, que esa es la parte más destrozada, no hay querellas, es decir, los dueños de estos lugares, de los comercios, no presentaron denuncia. O sea, Banamex de Avenida Juárez no presentó no denuncia. No presentó denuncia. Starbucks de ahí, del Sheraton tampoco. El Hilton tampoco, no. En restaurantes de comida. Por eso escogen este delito, que es quizá un delito comodín y que anteriormente ha venido progresando en la historia del derecho penal, y era el de disolución social. Este famoso delito de los 70s, del 68, que era el delito de alboroto, ¿no? de alboroto al orden público, que por ejemplo también en Veracruz con la ley Duarte tiene similitudes. Son delitos muy abiertos que pueden ser comodines para, en algunos casos, perseguir políticamente a las personas. Pero, a ver, entonces, si los afectados, digamos, de los comercios en general, de los establecimientos mercantiles, no levantan la denuncia, la demanda, es la autoridad la que sí, porque entiendo que cuando una persona es acusada de algo, si la contraparte no lo presenta como demanda, no hay forma de mantener el caso, pero es la autoridad. La autoridad, pero no por los vidrios rotos, sino por un ataque a la sociedad. Okay. Bueno. Ahora, en ese sentido, ¿hubo civiles, dijéramos, que no fueran policías o que no fueran partes de los manifestantes que hubieran sido atacados? No hay reporte de ninguna persona que fuera caminando que haya sido atacado por los manifestantes. Hay reportes, de hecho, entre los 69 personas que iban pasando y que fueron detenidos. Okay. Que eso es también una cuestión que es sumamente contradictoria de la causa que abre la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ¿no? Así es, no hay una persona que se haya quejado de que un manifestante la haya golpeado. Sí hay personas que se quejaron que la autoridad, los policías preventivos, granaderos, y algunos vestidos de civil también, que está plenamente documentado, los detuvieron y también los arrestaron para llevárselos a las 50. A las 50, sí. Por eso preguntaba yo en este caso a Abogado Robles Maluf, Guadalupe y Fernanda, que fueron liberadas, ¿reconoce la autoridad que se las llevaron, las aprendieron, sin tener realmente que ver en el asunto? Así es, pero lo curioso es que Mariana Muñiz, la que queda, Guadalupe y Fernanda estaban juntas. Que Mariana es una pacífica estudiante de teatro, no es una mujer que uno pudiera considerar aterradora, que se la encuentran en la calle y diga, ay Dios mío, ¿qué me va a hacer? Al contrario, se le encuentra una empatía, es una persona que por supuesto tiene ideas políticas, habían salido a hacer trabalenguas y a teatro en la calle como parte de una manifestación diferente, igual no las viejas consignas ni las pancartas ni los gritos, sino
hacer trabalenguas colectivos. Estos performances o algo sí, así, ¿no? Y estaban sobre las calles donde había, donde no obstruían tránsito vehicular. Eran personas que estaban haciendo, vamos a decir, teatro. Y Mariana, yo declaro a Mariana, Fernanda y a la maestra, porque además es mamá, Guadalupe es mamá de Fernanda, las declaro de la misma manera porque estaban juntas. Estaban juntas, me toca la defensa, por cierto, ahí yo asumí la defensa de Guadalupe y Fernanda porque no tenían abogado, hicimos un colectivo de abogados para ayudar. Bueno, las declaro de la misma manera, los hechos en el expediente son los mismos, pero liberan solamente a Guadalupe y a Fernanda. Esto en mi historia de abogado no lo había visto, es decir, mismos hechos, pero diferente sentencia. En ese momento fue una determinación. Veamos qué sucede, ¿no? Al principio decía usted, abogado, que estas 6 horas de enfrentamiento pues necesariamente llevan un análisis. Es decir, a lo largo de lo que se supo ese día, de las gráficas que se han visto, de los videos, o sea, ¿cómo es el análisis? Porque hace un momentito que estábamos fuera del aire nos decía usted, ¿dónde fueron los enfrentamientos? ¿Cómo fue? Un poco más de lo que es este análisis. Hay que decir que había grupos importantes de estudiantes que ya tenían, en este contexto de enfrentamiento y con los rumores de algunos fallecidos en San Lázaro, ya traían una actitud ciertamente hostil. Eso no hay que negarlo, porque ni quienes estamos a favor de la defensa de los derechos humanos, tenemos que negar que había ya un grupo fuerte de estudiantes que traía una actitud hostil. Esto sucedía en la Avenida Juárez. Conforme la policía fue enfrentándolos, ellos fueron replegándose hacia Valderas y después hacia Reforma. De hecho, como podíamos dibujar gráficamente, el polo de detención pasó de San Lázaro hacia el centro y hacia Reforma. Así fue. De San Lázaro a la Merced, a Reforma. Podemos irlo haciendo puntos intermedios, pero gráficamente serían los 3 puntos más importantes. Ahora, Jesús, yo creo que hay aquí otro elemento muy importante, que fue la determinación del gobierno de la Ciudad de México de cerrar 4 estaciones, 3 de ellas de correspondencia de la línea 4, durante una semana, ¿no? En una zona de la ciudad que es muy difícil incluso para andar en carro, o sea, la Candelaria de los Patos, quien se meta con carro ahí tiene que estar verdaderamente, o tiene un negocio ahí o anda mal de la cabeza, ¿no? Porque no es fácil moverse ahí. A ti mismo, el Ejército o la Policía Federal Preventiva también te amedrentó, te atacaron incluso en los días previos por la creación de este cerco, de este sitio que en estricto sentido nadie entiende por qué tanto miedo, ¿no? Sí, nosotros vivimos por ahí y de manera inusitada se creó un cerco coordinado y sostenido por los elementos del Estado Mayor Presidencial, que sí son militares, de formación, y afectó 10 kilómetros cuadrados, la vida aproximadamente 700,000 personas y muchas miles más que transitan por ahí. O sea, las inmediaciones de la Merced, de San Lázaro, de la Candelaria de los Patos, del Mercado Sonora, Jamaica, Mercado La Viga también, por ejemplo. Entonces, el tema es que estamos en este contexto, ¿no? A mí por filmar la valla, porque íbamos a interponer un amparo. Usted es el que sale en Milenio, que le quitaron de la tarjeta del teléfono. Así es, pues no solo me quitaron, me golpearon. Entonces había un contexto pues de excesivo dispositivo de seguridad, que si uno lo piensa bien, podrían decir, bueno, se justificó ante lo que vino, pero no, al contrario, pudo haber generado este ambiente de tensión social que en lugar de establecer y de hacer un análisis de que esa zona, además es una zona que mayoritariamente no votó por quien asumió ahora la presidencia, pues políticamente se hace un diseño mucho más inteligente, mucho más basado incluso en el diálogo y en la política, y no fue así, fue basado en la fuerza. Que de hecho tuvo que reconocer el gobierno del Distrito Federal, porque de buenas a primeras dijeron, no, vamos a volver a abrir otras dos otras 2 estaciones, ¿no? Que son estaciones muy delicadas además, porque son estaciones de correspondencia en una zona muy difícil del Distrito Federal, estaciones de uso muy intenso como San Lázaro, por ejemplo, porque es la que alimenta a la terminal de autobuses del oriente de la Ciudad de México, la Tapo. Entonces fue crear una situación de excesiva tensión, de excesiva presión sobre los vecinos, y sobre todo porque los vecinos de alguna manera pueden acreditar,
oiga, es que yo vivo acá, aquí está mi IFE, ¿no? Pero la gente que trabaja ahí, claro. ¿no? La gente que trabaja que luego no comprar. trae, exacto, luego no trae un medio para acreditar, oiga, es que yo trabajo ahí, no, pues de credencial, no, pues es que no tenemos credencial, no todas las empresas dan Así credencial. Totalmente de acuerdo. Y creo pues que ese fue el contexto del sábado, en donde ya una vez trasladado el foco de tensión de San Lázaro hacia el Sí, a lo centro, que estábamos. causa ya el momento